Buenas tardes. Quienes ven y nos escuchan en TXTV, en esta sección de Retrovisor, hoy abordaremos un tema aprovechando que es el mes patrio, la charrería. Septiembre, por excelencia, se le denomina el mes patriótico porque se inicia la Guerra de Independencia en 1810 y una serie de acontecimientos que se vinieron dando durante este mes. Pero volteando la mirada, viendo el espejo de nuestras vidas, nos vemos precisados a hablar hoy de un deporte nacional que es la charrería. La charrería la definen como el conjunto de destrezas, habilidades ecuestres y vaqueras propias del charro mexicano. Todo esto conforma un deporte espectáculo. El 1 de diciembre del 2016, la UNESCO declara Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la charrería. Los orígenes de la charrería se dan en el estado de Hidalgo. Se le considera Hidalgo la cuna de la charrería. Precisamente Ponciano Díaz, originario de la hacienda de Atenco en el estado de Hidalgo, ahí se configura la primera ganadería que se estableció en América Latina. La charrería era un espectáculo de valentía, pericia digna de admirar, precisamente en esa hacienda. Un poquito antes, en el siglo XVI, cuando los españoles se establecieron en el país, trajeron 16 caballos. Tenían órdenes de generar crianza de caballos, pero también se les prohibía a los no españoles montarlos. Pero al tener grandes propiedades ganaderas, tuvieron que aflojar las restricciones y varias personas ejercieron la equitación cuando la cultura vaquera proveniente de España se extiende por todo el país. Ya en el siglo XIX y XX, los ganaderos mexicanos, quienes se dedicaron a la cría, pastoreo de ganado, sin saberlo estaban desarrollando técnicas lúdicas en el manejo del ganado, que después se convertiría en deporte. Pero ¿cuáles fueron las primeras versiones de los eventos de charros? Primero, cazar ganado, que andaba en las praderas, en los llanos, clasificar e identificación del propio ganado, atrapar toros o caballos. Esto era dentro de las actividades de la hacienda en la época del Porfiriato, pero esto fue antes de la Revolución Mexicana. Las competencias de trabajo que se daban en los ranchos o en los cascos de las haciendas, al disolverse las haciendas, las tradiciones de charros se estaban perdiendo lentamente. Esto es porque después de la Revolución Mexicana de 1910 desaparecieron las haciendas y obviamente desaparecieron algunas actividades de los charros. Pero ya en 1921 los charros se organizaron y formaron una asociación nacional de charros, y fue precisamente que en 1920 el señor Silvano Barba y el señor Inés Ramírez y Andrés Cermeño crearon en Guadalajara la primera agrupación mexicana de charrería, los Charros de Jalisco, en 1921. También los mexicoamericanos en los Estados Unidos realizaban varias charreadas. ¿Qué es el objetivo de la charreada, de los charros? Fomentar la disciplina, fomentar el orden, acondicionamiento físico, convivencia familiar, inculcar amor y respeto a la patria y alejar a los niños y a los jóvenes de los vicios. El traje de charro consiste en un sombrero ancho, chaqueta adornada, pantalón ajustado, corbata, cinturón ancho, botas de montar y algunas espuelas. Tenemos también que el 14 de septiembre se conmemora o se festeja el Día del Charro. Para hacer charro se necesita ganas y mucho tiempo para practicar. Se calcula que un charro practica más o menos unas 13 horas por semana. En la década de los 50, José de Jesús Aceves Sánchez se coronó campeón de la modalidad de charros completos y mayores, obteniendo 151 puntos. Datos relevantes de los charros. Los charros deben cumplir
con un reglamento para la práctica de su deporte y la vestimenta. Cuentan con un riguroso protocolo para iniciar las celebraciones y los encuentros entre grupos. Las suertes charras las podemos mencionar: cala de caballo, manganas a pie, piales en el lienzo, coleadero, manganas a caballo, toma en el ruedo, jineteo de toro, paso de la muerte, jineteo de yegua y obviamente las escaramuzas. Cuando se inicia una charrería, la charreada empieza con un desfile y con la marcha de Zacatecas. La vestimenta del charro tiene que ser traje de faena o traje de media gala o traje de gala. La semana pasada tuve la oportunidad de estar con el señor José Valderas y con el Gallo Valderas ahí en Santa Rosa, Jauregui, y ellos nos hicieron una demostración de lo que es una charreada, de lo que es una actividad lúdica propia de los charros en nuestro país. Tenemos un dato relevante que vino a darle mayor realce a la charrería, que fue el cine mexicano. En la época de oro del cine nacional surgieron muchas películas propias de charros. Tenemos Ay Jalisco no te rajes, Los Tres García, Charro a la fuerza, No basta con ser charro, El Charro Negro, La Vuelta del Charro Negro, El Hijo del Charro Negro, Allá en el Rancho Grande. Jorge Negrete se considera el charro cantor, Pedro Infante también considerado charro, y obviamente Vicente Fernández. Pero hoy en este momento quise abordar a Antonio Aguilar. Antonio Aguilar es considerado el charro de México. Antonio Aguilar es considerado el charro de México. Su nombre verdadero era José Pascual Antonio Aguilar Márquez Barraza. Nace un 17 de mayo de 1919 en Zacatecas, Villanueva. Muere el 19 de junio del 2007. O sea, tenemos aproximadamente, ¿qué serán? 26 años que falleció el charro de México. Falleció a los 80 años de edad a causa de una neumonía. Antonio Aguilar estuvo activo como actor desde 1950 al 2007. O sea, duró 57 años activo. Fue cantante, actor, productor, guionista, jinete hípico, director de cine y cantautor. El charro de México, como se le conoce a don Antonio Aguilar, su hijo Antonio Aguilar y Pepe Aguilar, su nieta Ángela Aguilar y su sobrina Guadalupe Pineda también forman parte de ese espectáculo, o que continúan ese espectáculo de la charrería. El señor don Antonio Aguilar produjo 160 álbumes grabados, vendió más o menos 5 millones de copias de sus discos, y en 1950 debutó como actor. Tuvo varias distinciones: Estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, Herencia Latina en el 2000, en el año 2000, premio a lo nuestro, el Grammy, en el 2004. Por sus actividades dio grandes impulsos a la charrería a nivel nacional e internacional. Podemos hablar de algunas de sus películas de don Antonio Aguilar. Los Hermanos del Hierro, que fue una de las primeras películas. Una película de 1961 fue Los Hermanos del Hierro, dijimos. En 1964, Sol en Llamas, con Maricruz Olivier. Esa película de 1964, El Sol en Llamas, nos manifiesta un inicio de la época revolucionaria en nuestro país, y él es en esa película es uno de los precursores del movimiento de inconformidad contra el porfiriato. En 1974 hay una película que me gusta mucho, que se llama Peregrina. Esta película, Peregrina, trabaja con Sasha Montenegro, y hay una canción que se llama precisamente Peregrina, y hace alusión al gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto, que fue sacrificado. Entonces, la música de Peregrina fue escrita por Luis Rosado Vega, y la música la puso Ricardo Palmerín, dedicada a Alma Reed, que fue la periodista que vino en Yucatán y se enamoró con el gobernador Felipe Carrillo Puerto.
cuando Felipe Carrillo Puerto fue sacrificado, pues entonces ya la señora no sabemos no sé a ciencia cierta dónde quedó, pero surgió una canción que se llama Peregrina. Es muy bonita la melodía. También trabajó en la película Mi adorada Clementina con Marga López y Joaquín Pardavé. Siempre tuvo por lo regular de compañero a alguien que le apoyaba en sus actividades de charro o cantante en las películas, porque debemos hacer mención que dentro de la época del cine nacional se dio una amalgama de utilizar el traje de charro y ser cantante. O sea, como que a veces era una relación muy pegada en lo que el traje de charro y utilizar la musicalización y cantar ante la ventana o en el campo, pero vestido de charro y cantando canciones de mariachi. Entonces, y ahí podemos mencionar, dijimos, a Jorge Negrete, Pedro Infante, Vicente Fernández, Antonio Aguilar, Pedro Armendáriz, Fernando Casanova, Julio Alemán, una serie de Demetrio González, de una serie de películas de la época del cine nacional donde se manifiesta aspectos de la charrería. Entonces, Antonio Aguilar de alguna manera vino a personificar varias películas de corte revolucionario. Personificó a Villa, Zapata, Heraclio Bernal, Benjamín Arrumedo, y al Ojo de Vidrio. O sea, hizo muchas personificaciones, don Antonio Aguilar. Su legado histórico, su legado de charro, permanece en la pantalla y en nuestra televisión. También se nos falta mencionar un elemento importante de los charros, pues la utilización del caballo en las películas, la utilización de suertes charras. Entonces era imprescindible, inclusive a nivel nacional, a nivel mundial, nos tienen identificados como charros, pues el traje de charro, su indumentaria, su pistola fajada, algunas veces su carrillera y obviamente su caballo. Entonces, varias películas era el clásico, como les dijera yo, indumentaria para demostrar una escena de una película campirana o de una película ranchera, y de eso tenemos muchas en la época del cine nacional y mencionamos algunas. También hay unas medias cómicas, el charro de Levita de Tintán, soy charro de Levita, también ahí menciona algunas cosas medias chuscas de lo que es un charro mexicano. Entonces don Antonio Aguilar tiene algunas canciones interesantes, canciones que dijimos pudo vender más de 25 millones de copias de sus canciones. Entre ellas tenemos Gabino Barrera, Un puño de tierra, La Martina, Mi gusto es, Caballo de patas blancas, Hace un año, Que baltase mi padre, El cantador, Triste recuerdo, Bala perdida, El chivo, El adolorido, Copitas y copotas. O sea, varias canciones que don Antonio Aguilar se escuchaban en las cantinas pues de ahora sí, viendo mi espejo retrovisor, en las fiestas de los ranchos, llegaban y ponían el tocadisco, ponían la sinfonola y se escuchaban esas canciones. O cuando iba a hacer una función de cine, pegaban la bocina arriba del mezquite de un árbol y ponían canciones de Antonio Aguilar. Entonces era muy notorio que cuando escuchábamos una canción de Antonio Aguilar, pues la gente nos emocionábamos porque sabemos que iba a haber cine, o que iba a haber fiesta, o en las pulquerías, o en las fiestas. También era muy a menudo escuchar esas canciones. Entonces quisimos hoy aprovechar ese espacio aquí en TX TV. Dijimos, retomando el mes de septiembre, el mes de la patria, recordar actividades que se vienen dando dentro de nuestras actividades patrióticas. Obviamente hay charros que no hemos podido mencionar, y en este caso pues también recordar a don Vicente Fernández, que hace poco falleció, la continuidad que le da
Pepe Aguilar, de su padre Antonio Aguilar, Alejandro Fernández, ahora el nieto de Vicente Fernández, para que perdure pues este legado. Inclusive cuando falleció don Vicente Fernández, yo leí una nota que dice Alejandro Fernández, pues yo no me cayó el 20 hasta que me dice Pepe Aguilar, y me dice, ¿sabes qué? Pues ahora ya nada más quedamos nosotros para preservar esa tradición de charros mexicanos, de charros cantores, y no sé, Memo, si algo te recuerdas de lo que platicábamos la vez pasada ahí con don José Valderas, con el Gallo Valderas, porque no le gusta que le digamos gallito, le gusta que le digamos gallo, porque ya es campeón nacional de dientes de leche, y que es nuestro programa anterior, esa tradición de Santa Rosa Jauregui también. Ajá, yo tengo una duda. Bueno, de niño yo me confundía mucho entre el charro y el mariachi. Hoy me queda muy claro que es diferente, pero sigo teniendo ciertas dudas. Es decir, había casos en los que el charro y el mariachi podían ser el mismo, ¿no? Como mencionas algunos cantantes, o no. No se le podría considerar, por ejemplo, a Jorge Negrete mariachi. Pues más bien yo también en su momento tuve duda. Pues si vamos a la definición exacta de lo que es un charro, pues no sé si Jorge Negrete le gustaba o sabía echar una mangana, okay, o echar un pial. Pero mi duda viene por lo siguiente, ¿sí? El traje. Bueno, el traje, pues hasta yo me puedo vestir de charro, pero no soy charro. Ajá, pero ¿qué es lo que pasa entonces con los mariachis? ¿Se visten de charros? ¿O tienen su propia indumentaria que es diferente? Es mi confusión. Pienso que utilizan algunos elementos del charro, el mariachi. Okay. ¿Sí? Porque tú lo ves que utilizan el sombrero, utilizan el traje y la botonadura, y tú los ves en algunas plazas que sí dices, no, es mariachi o es charro. Pero me imagino que utilizan la indumentaria, pero son mariachis, son cantores. Okay. Pero utilizar o saber hacer las suertes que hacen los charros, pues es muy diferente, porque es un deporte de mucha dedicación, mucho entrenamiento. Lo vimos con el Gallo Valderas, el niño que nos hizo favor es impresionante cómo puedes lazar desde tu caballo, lazar otro caballo. ¿Sí? No, y a su edad, ¿no? Y a su edad. Que tiene. ¿Sí? Sí, o luego hay unas suertes donde dices, le avientan el pial al caballo y te amarras a los pies, y eso se ve delante en las películas, y te vas arrastrando y tienes que tirar al caballo. O sea, o pasar de tu caballo a un caballo brioso. Subirte es el paso de la muerte. Te le emparejas, te lo dejas, sale ahí donde, ¿cómo le llaman? No recuerdo cómo nos dijo el señor Valderas que se llamaba. Donde sale el caballo, te le vas emparejando, y tú en tu caballo lo tienes que ir midiendo más o menos, y te montas, pero el caballo es brioso y empieza a reparar, y debes de quedarle arriba para que te den cierta puntuación. Entonces pienso que es muy diferente, pues, desde mi perspectiva. Obviamente que hay opiniones distintas, pero es muy diferente un charro a un mariachi. Sí, que utilizan a lo mejor la misma indumentaria, pues a lo mejor sí, o nosotros estamos confundidos, porque el charro utiliza su sombrero. Es que justo eso que te digo, yo creo que mucha de la confusión viene justo de esas películas, ¿no? Donde te dicen, o sea, bueno, Jorge, el charro cantor. Charro cantor. Charro cantor, ¿es un mariachi o es un charro cantor? Ahí es donde yo creo que nunca tuve yo muy claro. Sí, es donde uno dice que de qué lado me voy. Pero ya viendo, pues no cualquiera puede ser charro. Claro. Yo creo que tampoco mariachi, porque no todos sabemos cantar, no todos saben cantar. Decía un dicho por ahí, no a todos les queda el puro, nomás a los hocicones. Entonces no a todos los queda, pues, okay, o sea, cada quien hace sus actividades. Y yo, pues la verdad, ahora que ando en esto y que me ha tocado la oportunidad de platicar con gente como don José Valderas, pues te llama la atención la charrería. Y que es un deporte, como él lo dijo, es un deporte muy caro. Un deporte muy caro, porque pues el caballo, para empezar, la indumentaria, el mantenimiento del caballo, ¿dónde lo vas a practicar?
O sea, no lo practicas. Antes, cuando hablamos del fútbol, dijimos, el deporte del fútbol, 2 piedritas y es tu portería. Claro. ¿Sí? Y aunque sea descalzo, pero la charrería es totalmente distinta. También tiene que ver, o es percepción mía, con cierto tema de estatus. El charro, a nivel nacional, así en las poblaciones y todo, que dicen, no cualquier charro, porque también, justo lo que mencionas, debe ser gente con cierto nivel, capacidad adquisitiva. Económica, sí, exactamente, porque un caballo está muy caro. Caballo, y no todos salen buenos para la charrería. Aparte se necesita para mantener el personal. O sea, inclusive dentro de la propia charrería, pues se generan muchos gastos. Y no sé si todos tengamos la posibilidad de pagar el ingreso para admirar una charrería, admirar una suerte. Que a fin de cuentas es un deporte nacional y que pues yo creo que hasta la fecha nos identifican como charros por el asunto del cine. Porque en la época de oro del cine nacional, en nuestro país exportó mucha película al extranjero y en América Central y en otros lugares se nos identifica como que somos charros, tequileros, enamorados, cantadores, o sea, sí, justo lo que mencionas, México tiene muchísimas facetas, ¿no? Es decir, hablando de la identidad del país, pues hay como incluso etapas, ¿no? Desde lo prehispánico, que también podría llamarse, pues es el auténtico México, el auténtico, ¿no? Antes de España. Y el charro, que ya viene siendo propiamente ese mestizaje, ¿no? Ese México más moderno, digamos. Pues dijimos que cuando llegó España, llegaron los españoles, trajeron 16 caballos. No había caballos en América. No había caballos en América. Hay una película de Calzón sin inspector, no sé si la llegaste a ver, que está un español en una cantina y está despachándoles y ellos están ahí, porque no tienen dinero para pagar. Y le dice el cantinero, dice, ustedes son unas bestias, dice, todavía creen que el caballo y el jinete son una misma persona. Y dice el Calzón sin inspector, pues todavía, dice, todavía creemos que es un solo personaje, el caballo, encima del jinete. Entonces, España trajo muchas cosas interesantes a nuestro país y creo que una de ellas fue el caballo. Yo creo que sin darle muchas vueltas, hasta el día de hoy, no existe imagen más idealizada del mexicano que el charro, ¿no? El charro. Y te digo, y surgieron varias películas, por ejemplo, se me olvidó mencionar a don Raúl de Anda. Él hizo, inclusive las películas, todavía no están bien entrenados los movimientos cuando pelean. Es el charro negro, la vuelta del charro negro y el regreso del hijo del charro negro. Es una saga, pero él puso esa dinámica, esos inicios de lo que es el charro mexicano, él en sus películas, y él personificaba el charro negro, inclusive trabaja con Emilio Indio Fernández, ahí trabaja todavía en pantalla él, trabaja con Pedro Armendáriz, pero ellos apenas son incipientes en esa carrera, inclusive los golpes que se dan o lo que generan en las películas, pues tú ves como que les falta, les falta. Pero era el momento de hacer películas campiranas, pues películas tipo western, o cómo le llaman, en Estados Unidos, sí, en Estados Unidos, y no sé si les copiamos o nos copiaron, pero esas películas las pudieron amalgamar en la época de oro del cine nacional, lo que es un charro, un mariachi, un caballo, un acontecimiento social, una hacienda donde a veces el charro está enamorado de la hija del dueño de la hacienda, donde hay una lucha de clases sociales, ¿sí? Donde se empieza a idealizar esa lucha, donde el charro es pobre, donde el charro es humilde, donde el charro lo único que cuenta es con su guitarra y su caballo, y la empieza a conquistar. Y se da esa trama de películas. Hay una película, ojalá un día la pudieran ver, se la recomiendo, La Malquerida. La película Malquerida es una película de Pedro Armendáriz, dirigida me parece por el Emilio Indio Fernández, pero qué película, La Malquerida. La Malquerida, y otra película de charros, obviamente de Antonio Aguilar, que personifica
a gente ilustre de la Revolución Mexicana, que entonces ahí como que, pues de ahí donde yo ahí no compagino mucho pues con los guiones, el guionista, pues ahí donde dices tú, híjole, ¿qué onda? No, pues a poco así fue la Revolución Mexicana, o sea, como que le meten un tono romántico. Okay. Yo una película que considero que fue y ese es mi comentario es muy humilde, la verdad, pero considero que fue un fracaso cuando Alejandro Fernández personificó a Emiliano Zapata, dirigida por Alfonso Arau. Fíjate que yo no la vi, pero recuerdo que hubo Mucha crítica. Mucha polémica, sí. Sí, o sea, ¿cómo pones a Emiliano Zapata cantando? Pues no. Sí, No, yo ni la quise ver, o sea, yo nada más leí la crítica y dije, bueno, pues... suficiente. Es suficiente, ¿no? No, obviamente que Alfonso Arau tiene películas extraordinarias, ¿no? Pero creo que ahí sí como que no le quedó. Entonces, a lo mejor también nos faltó mencionar un gran relator de cuentos, de charros, que fue don Ignacio López Tarso. Uy, sí. Sí. Mucho más creativo. Sí, muy creativo. Inclusive él dice, yo dije, pues ¿cómo me voy a vestir cuando voy a hacer esto de los corridos, de platicarlos, ni siquiera cantarlos? Dice, pues yo vi a don Emiliano Zapata, cómo estaba vestido, y me puse su sombrero de charro y una camisa negra con una especie como de corbata. Dice, y ahí se me ocurrió. Entonces te digo, es una gran amalgama de acontecimientos, una gran variedad del cine mexicano que hace alusión a la charrería. ¿Sí? Y yo repito, desde mi punto de vista, pues es una amalgama, que es una unión entre lo que es el charro y lo que es el mariachi. Y surge un personaje que nos identifica a nivel nacional e internacional. Aquel charro cantor, aquel charro parrandero, bohemio, sí. O sea, todo ese tipo de cosas, que es la trama de las películas en su momento, del cine nacional. Y ya las últimas las pudimos ver con don Vicente Fernández, que en paz descanse. Obviamente un poquito antes don Antonio Aguilar, pero repito, ya viendo los guiones y viendo este tipo de cosas, pues no deja de ser película, no deja de ser algo ficticio, que a lo mejor no se dio, pero que toma como base los acontecimientos sobre todo de la época de la Revolución Mexicana. Oye, Genaro, y cambiando un poquito de tema, antes tenemos todavía unos minutitos, ¿nos puedes platicar, adelantarnos un poquito lo que va a pasar para tu siguiente capítulo? Tenemos un acontecimiento el día de mañana, en esta semana mejor dicho. Tuvimos la oportunidad de organizar junto con Jesús Arazúa Rangel, escritor iturbidense, Mauricio Sosa, que es un promotor cultural en Querétaro, Gustavo Hernández Flores, que es un compañero profesor retirado de bachilleres igual que yo. Yo les vendí la idea y les digo, ¿sabes qué? Sería importante que hagamos un concurso de antología y cuentos y relatos de Santa Rosa Jauregui, porque pues yo estoy dale con el retrovisor, que es una mirada introspectiva, es el espejo de nuestras vidas. Estamos en esta vida y no sé cuándo nos iremos, pero tenemos que dejar algún legado, algún escrito. Entonces tuve la oportunidad de tocar puertas, porque toqué puertas, y se me abrió una ahí con el diputado Enrique Correa Sada, y me dice, sale, le entramos, maestro, yo le doy los premios, y en esa semana vamos a premiar. Tuvimos más o menos unos 150 trabajos, un trabajo de investigación, y entre trabajos de cuentos, relatos, y tuvimos una gran participación. Obviamente que no todo fue miel en hojuelas, tuve mucha crítica, tuve muchos comentarios negativos, pero hubo gente que me abrió su casa y me dice, pásale, licenciado, pásale, maestro, pásale, Genaro, ¿qué te podemos ayudar? No, fíjate, queremos hacer, adelante, y la gente empieza a escribir sus relatos. Qué bueno. ¿Sí? Por ejemplo, hay una señora que tuve la oportunidad de platicar con ella, conocía a su mamá, la conocía a ella, conocía a su mamá, conocía a su nieta. Entonces la nieta escribió el cuento, el relato de su abuela. Su abuela ya no vive, pero su abuela, por lo que me platicó la señora, porque falleció en diciembre del año pasado,
me platicó que ella nació en el cerro. Ella nació en el cerro porque su familia fue perseguida por la gente, precisamente los del cerro, que andaban matando a las gentes que querían elegir en Santa Rosa, en Montenegro. Entonces los persiguieron para matarlos, porque inclusive sí mataron a su papá, y ella tuvieron que nacer en el cerro. Entonces esa historia se la platicó a su nieta, y su nieta la escribió en un relato. Wow. Ajá. Entonces ese tipo de cosas fui rescatando, o están escritas de aquel señor o señora que me platica cuántas norias había en Santa Rosa para abastecerse del agua. No había agua potable. Ya que don Chay, que me dice que la primer plantita de electricidad a través del acumulador o a través de una gasolina funcionaba y generó electricidad de 10 lámparas en el centro. Entonces, por eso hay una historia oficial, pero esa es la historia de la gente. Claro. Y en ese sentido, en ese tenor, pude escuchar así de la cabecera delegacional, pude escuchar de las comunidades rurales. Por ejemplo, en el 87, 89, cuando apareció un hipopótamo en la presa de Santa Catarina. ¿Cómo puede ser? Sí. Entonces, hay niña, dice, mi abuelo lo vio, mi abuelo fue el primero que lo vio cuando empezó. Dice que andaban pescando ahí en la presa y empezaron a salir burbujas de la presa. Dije, ay, ¿qué pasó? Y que sale el hipopótamo. Wow. Entonces, se dieron muchas historias, acontecimientos, y la verdad que me dio mucho gusto que con el apoyo del diputado podamos quizás el día de mañana hacer un libro, la primera antología de cuentos y relatos de Santa Rosa Jauregui. Esa va a ser nuestra, lo voy a traer, o sea, ya casi está maquetado, falta algunos detalles bueno, el detalle es el dinero para mandarlo a imprimir, pero ya el libro ya técnicamente ya está terminado, y la próxima semana tendremos oportunidad de leer algunos trabajos que ganaron en el primer lugar. Inclusive a lo mejor hasta invito a ver si alguien me quiere acompañar, bueno, sí. Y a ver si me quieren acompañar los 3 primeros lugares aquí al programa para que nos platiquen sí, ojalá y acepten venir aquí con nosotros, pero eso es lo que trato de hacer de mi delegación municipal y de mi comunidad rural, que es el Pinto en Santa Rosa Jauregui. Ok, muy bien, pues felicidades. Gracias. Y nos vemos en la próxima entonces. Órale, entonces agradecemos la atención a todos que nos ven, nos escuchan en TXTV. Así es como retrovisor de su servidor Genaro Gaitán, apoyo de Memo y de Ivonne, pero estamos aquí nuevamente la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes.